Muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Fundación Nacional Batuta, les damos la bienvenida a este espacio, el cual tiene como propósito dar a conocer el Fondo Patrimonial Roter Batuta, entregado por la Fundación Nacional Batuta a la Biblioteca Nacional de Colombia, y también queremos reconocer la importancia de este legado como patrimonio cultural de los colombianos. Hoy nos acompaña la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Diana Patricia Restrepo Torres, la presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, María Claudia Parias, y la directora académica de esta fundación, Catherine Surazi, quienes en su intervención nos contarán la importancia de la transferencia de esta colección a la Biblioteca Nacional y nos contextualizarán sobre su origen y contenido. También contamos con la participación de nuestros invitados al conversatorio Más Notas Musicales en la Biblioteca Nacional de Colombia, Transferencia, Fondo Patrimonial Musical Roter Batuta. Estarán con nosotros Angélica Rocío Rivera, el profesor Jaime Cortés y Carolina Correa, a quienes también les damos una cordial bienvenida. De igual manera, saludamos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión y les informamos que las preguntas que surjan a partir del conversatorio podrán ser remitidas a través del chat y al finalizar el evento les daremos respuesta. Antes de dar inicio a nuestro conversatorio, Más Notas Musicales en la Biblioteca Nacional de Colombia, transferencia Fondo Patrimonial Musical Roter Batuta, le damos la palabra a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Diana Patricia Restrepo, y a la presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, María Claudia Parias Durán. En nombre de la Biblioteca Nacional de Colombia y del Ministerio de Cultura, agradezco enormemente este evento. Este evento es muy importante para nosotros y para el patrimonio musical colombiano. Quiero darle un saludo muy especial a María Claudia Parías, que está con nosotros, a Catherine Surache, al profesor Jaime Cortés y a Angélica Rivera, que son personas claves en este evento en el cual vamos a anunciarle a nuestros usuarios, a todas las personas interesadas en la música en el país, que la colección bibliográfica documental Fondo Patrimonial Música Roter Batuta está disponible al público en la colección del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, bienvenida María Claudia. Muy buenos días para todas y para todos. Un gusto estar acá con la doctora Diana Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y quien nos convoca a este evento tan especial. Desde la Fundación Nacional Batuta extendemos este saludo de bienvenida a la audiencia que nos está viendo a través de redes sociales, a la entrega del Fondo Patrimonial Musical Roter Batuta al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. Estamos muy honrados en la Fundación Nacional Batuta y orgullosos de contribuir a la preservación de la historia musical de nuestro país mediante esta donación, que va a quedar en excelentes manos, en las manos institución tan prestigiosa e importante en el ámbito del conocimiento como lo es la Biblioteca Nacional de Colombia. A partir de hoy, ciertamente los docentes, estudiantes de música, historiadores, investigadores y el público en general, además, podrán acceder de forma libre y gratuita al Fondo Patrimonial Musical Roter Batuta, que tiene más de 600 partituras de música popular colombiana, norteamericana y clásica europea, y a documentos de carácter histórico que fueron producidos y compilados entre 1860 y 1960. En este fondo, que fue propiedad del muy famoso y reconocido arquitecto, pedagogo, músico y melómano colombo-alemán Leopoldo Roter, se podrán encontrar obras que fueron hechas por compositores muy influyentes en el siglo XIX, en el siglo XX en Colombia, como Orestes Síndiche, por ejemplo, Lucho Bermúdez, Anastasio Bolívar, Emilio Murillo, Alejandro Wills, Vicente Vargas de la Rosa, Epifanio Garay y Samuel Uribe, entre otros compositores. También este fondo tiene partituras de agrupaciones de mucho renombre, como la Jazz Band de Anastasio Bolívar, la Orquesta Ritmo, la Orquesta de Manuel Celis, la Orquesta Universal, la Royal Jazz Band, la Jazz Band Suramérica, la Orquesta de los Hoteles Regina y Granada, la Orquesta Metropolitana, la Unión Musical, la Orquesta de Repertorio Latinoamericano
y la Orquesta Conti. Es decir, es un reflejo de toda una época musical en la música popular, el jazz y la música clásica en Bogotá y en el país. Queremos expresar el agradecimiento muy especial al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia por hacer todos los esfuerzos técnicos y de conocimiento necesarios para conservar esta memoria histórica musical del país y fomentar la investigación académica en instituciones de educación superior, obviamente con la intención también de que no corramos el riesgo de perder parte de nuestra identidad y que esa identidad quede en el olvido. También manifestamos nuestra gratitud a los herederos del señor Leopoldo Rotter por haber depositado su confianza en la Fundación Nacional Batuta para que cuidáramos de estos documentos que son de mucha importancia en la historia del país y pues para nosotros fue un gusto haber custodiado durante 19 años este fondo que perteneció a esta persona que adoptó a Colombia como su hogar y que dejó un legado muy significativo en los campos de la arquitectura y la música. Obviamente merece su nombre ser ampliamente resaltado y reconocido y ojalá así suceda a través del uso de este gran fondo. Por último, agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento tan importante que lo que busca finalmente, en consonancia con las políticas de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura, democratizar el conocimiento para todos los colombianos y a la vez contribuir significativamente a la preservación del patrimonio musical histórico de nuestro país. Entonces, esperamos que este evento sea de su agrado y que podamos comprender de la mano y de la voz de los expertos la importancia que tiene este fondo para Colombia. Muchas gracias. María Claudia, muchas gracias por lo que acabas de decir. Es muy importante para la Biblioteca Nacional contar con aliados como la Fundación Batuta, los herederos de la familia Rotter, pero sobre todo porque nos permiten cumplir nuestra misión de preservar el patrimonio bibliográfico y documental del país. Creo que solamente alianzas como esta permiten que nuestros usuarios, investigadores y el público en general puedan gozar de la riqueza del patrimonio musical colombiano. Gracias nuevamente. A ti, Diana, muchas gracias. Muchas gracias a Diana Restrepo y a María Claudia Parias por sus palabras. A continuación, la intervención de Catherine Surace Arenas, directora académica de la Fundación Nacional Batuta, quien nos hablará sobre la importancia de la colección del Fondo Patrimonial Musical Rotter Batuta. Buenas tardes. Mi nombre es Catherine Surace, directora académica de la Fundación Nacional Batuta, y les voy a hablar sobre la importancia de una colección de esta naturaleza en Colombia. A la Biblioteca Musical de la Fundación Nacional Batuta llegó hace más de 20 años una colección de documentos entre partituras y libros de visible antigüedad, los cuales al parecer fueron donados por familiares de Leopoldo Rotter, 1894-1978, quien fue un arquitecto que participó en el movimiento Bauhaus, urbanista, pedagogo y melómano judío alemán, quien llega a Colombia en 1936 y se nacionaliza en 1948. Uno de los proyectos arquitectónicos más importantes de Rotter es la ciudad universitaria, actual campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Allí se encuentra el único museo de arquitectura del país, el cual también lleva su nombre. Asimismo, el Museo de Arquitectura cuenta con el Fondo Leopoldo Rotter, el cual consta de 2.195 piezas entre planos arquitectónicos, dibujos y fotografías donados por Hans Rotter y Nidia Jaramillo de Rotter en 2001. La colección de partituras antiguas entregadas a Batuta, en su gran mayoría de música popular norteamericana, latina y colombiana, probablemente eran el principal soporte de la actividad musical y sustento de músicos profesionales y orquestas de baile entre los años 20 y 50, como la Jazz Band de Anastasio Bolívar, Ernesto Boada o la Orquesta Ritmo.
Este material, aunque se preservó en la Biblioteca Musical Batuta, la cual cuenta con más de 25.000 títulos, especialmente partituras para orquestas, bandas, métodos de enseñanza musical y libros de pedagogía, no pudo ser utilizado, dada la particularidad de su condición, al ser arreglos, transcripciones y algunos manuscritos de obras originales populares para orquestas de baile de la época, antes de la popularización del mercado fonográfico en los años 50. Reconociendo el valor histórico, patrimonial y musical del material, en 2016 Batuta gestionó apoyo por parte de la Maestría en Musicología de la Universidad Nacional de Colombia para la revisión y valoración de la colección. Este proceso tomó aproximadamente 2 meses, el cual tuvo al frente al profesor Jaime Cortés Poranía y en su momento al estudiante de la maestría, Carlos Mario Benítez. Al finalizar el proceso, los expertos entregaron un informe que describe la colección, la cual abarca más de 17 metros lineales. Esta colección se denomina como el Fondo Musical Roter Batuta y es considerado de un altísimo valor histórico, tanto en su dimensión como en su rango cronológico, al abarcar rastros de la vida musical colombiana entre 1860 y 1960, y se valora como una colección musical patrimonial con un potencial para la investigación musicológica de Colombia. La Maestría en Musicología de la Universidad Nacional de Colombia identificó que la gran mayoría de los elementos que componen la colección guardan correlación entre sí, no solo en su contenido, sino en los indicios que se conservan sobre su propiedad y manejo. Como resultado de la labor de diagnóstico, el fondo fue organizado y depositado en carpetas y cajas de material especializado, en las que se indicó su contenido con etiquetas provisionales. El proceso de organización no pudo completarse por el nivel de contaminación de la documentación, compuesta por densos depósitos de polvo. Muchas partituras que originalmente constituyeron grupos, series y numeraciones se encontraban aún separadas en cajas distintas, sin una cronología estructurada, aunque numeradas con el consecutivo correspondiente al archivo de la Fundación Nacional Batuta. Posteriormente, el Fondo Roter Batuta se archivó en cajas numeradas en una administradora de archivos en el municipio de Funza, Cundinamarca, con el fin de frenar el deterioro por causas ambientales y la consecuente contaminación de la biblioteca. En función de los intereses comunes de la Fundación Nacional Batuta y la Universidad Nacional de Colombia, se realizaron gestiones para iniciar las respectivas labores de traslado a un lugar apto para su restauración y conservación definitiva, y así dar inicio a una nueva fase de investigación y reconstrucción de todas las colecciones en su estructura original. Los expertos de la Maestría en Musicología de la Universidad Nacional de Colombia recomendaron de manera enfática que toda gestión debería hacerse en beneficio del Fondo Roter Batuta para la preservación de su legado en toda su magnitud. De acuerdo a los descubrimientos aquí señalados, toda labor de catalogación y restauración debería ineludiblemente basarse en la conservación de la unidad de todos los elementos del fondo y la organización de su contenido inherente. Solo de esta forma será posible, en un futuro, comprender a profundidad los contenidos, historia y el contexto del fondo, e incluso qué papel tuvo Colombia en el panorama de la música popular internacional de la primera mitad del siglo XX. Acogiendo dicha recomendación y entendiendo que se trataba de un fondo patrimonial de altísimo valor en su potencial como fuente de investigación musicológica, por directrices de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Batuta, se inicia el proceso de trasladar este fondo al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, espacio que cuenta con documentos, programas de conciertos, libros, revistas, partituras, videos y grabaciones sobre la vida musical colombiana. Finalmente se cristaliza la donación del Fondo Roter Batuta a la Biblioteca Nacional de Colombia en diciembre de 2019. El Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional de Colombia es en donde actualmente se aloja el Fondo Patrimonial Roter Batuta, el cual enriquecerá las oportunidades para la investigación como conjunto bibliográfico, el cual pone de manifiesto la importancia de mantenerla como una unidad con identidad, la cual puede ser
de valiosa información sobre los intereses, miradas estéticas y la identificación de un sinnúmero de valoraciones intelectuales, artísticas y sociales del medio musical colombiano de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Cada documento no puede ser tratado como una pieza aislada, sino que más bien requiere del conocimiento del contexto y del fondo como conjunto. Esta particularidad es inherente a los elementos que constituyen el patrimonio cultural, cuyo estudio requiere del conocimiento del entorno para el cual se concibieron, se seleccionaron o en el que alcanzaron su utilidad. Los expertos indican que no se conoce un fondo musical con las características, dimensiones y rango cronológico igual en Colombia. El Fondo Roter Batuta es una síntesis única e irrepetible del repertorio y la vida musical de lugares emblemáticos como el Hotel Regina y Granada, así como grills, clubs, cafés y espacios públicos y privados que dan cuenta de la vida social y el gusto musical para el entretenimiento de la época. Asimismo, arroja información sobre la formación de los músicos populares al contener libros de teoría y partituras clásicas. Incluye rarezas como un tratado de orquestación del siglo XIX, una ópera de Bellini de propiedad del pintor y tenor Epifanio Garay, boletas para conciertos del compositor Arnold Schoenberg en Viena en 1918, entre otras piezas. Cuando se denomina como patrimonio un bien o manifestación cultural, se parte de un proceso de valoración, significado y sentido de dicho bien alrededor de una cultura presente que lo contextualiza, lo recrea e interpreta de manera dinámica. El valor de dichos bienes y manifestaciones culturales existe en cuanto haya relación entre las personas y las sociedades con dichas huellas y testimonios. Por ello, los ciudadanos no son solo receptores pasivos, sino sujetos que conocen y transforman esa realidad, posibilitando el surgimiento de nuevas interpretaciones y usos patrimoniales. La Fundación Nacional Batuta cree firmemente en la necesidad de conservar para difundir, de manera que el conocimiento circule y pueda estar al alcance de las generaciones futuras. Por lo tanto, el Fondo Patrimonial Roter Batuta nos pertenece a todos y todas, quienes tenemos el derecho de conocerlo y el deber de protegerlo. La Fundación Nacional Batuta se complace y agradece a la Biblioteca Nacional de Colombia, a su directora, y al Centro de Documentación Musical por acoger al Fondo Roter Batuta en un espacio ideal que lo preservará y conservará, facilitando su acceso para la investigación musicológica, la cual analizará su trascendencia y determinará su valor en la historia de la música en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Caterín, por esta completa introducción del Fondo Patrimonial Musical Leopoldo Roter Batuta y por hablarnos sobre su importancia para la historia de la música en Colombia. A continuación, vamos a ver un video que muestra el proceso de la entrega de esta colección a la Biblioteca Nacional por parte de la Fundación Nacional Batuta, desde la organización, la clasificación y descripción hasta su disposición para todos los usuarios que quieran acceder y disfrutar de ella. La colección bibliográfica y documental Fondo Patrimonial Musical Roter Batuta ha sido transferida al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia por la Fundación Nacional Batuta, con el fin de salvaguardar este valioso acervo documental compilado por el arquitecto, urbanista, pedagogo, melómano y músico aficionado colombo-alemán Leopoldo Roter. El proceso de recepción de esta colección inició en el año 2017 gracias al interés de la Fundación Nacional Batuta, que a través de su comité directivo autorizó la entrega de esta importante colección a la Biblioteca Nacional de Colombia, a su Centro de Documentación Musical, de esta valiosa colección compuesta por partituras y otros documentos que aportan a la historia musical del país. El proceso de recepción lo finalizamos en el año 2018, luego de la revisión de algunos temas jurídicos y también técnicos para garantizar la conservación de este material y el acceso a todos los colombianos. La colección Roter Batuta está conformada por partituras y documentos de alto valor histórico, musical y cultural. Entre los materiales más destacados están las partituras del repertorio interpretado por diversas orquestas tropicales y las famosas jazz bands colombianas de la primera mitad del siglo XX.
Esta colección constituye un referente único en el país por su extensión y procedencia. Su restauración aportará el conocimiento de la historia musical colombiana asociada a las músicas populares, nacionales e importadas que fueron interpretadas por estas orquestas en importantes recintos como el Hotel Granada o el Hotel Regina de Bogotá. Esta colección contiene distintos tipos de material, entre ellos todo el repertorio para orquestas que llegaba importado al país y que era ejecutado por las jazz band que funcionaban acá en Bogotá, que eran tan famosas. Lo que hacemos en el Centro de Documentación Musical es que organizamos los materiales a partir de unos sellos de procedencia que están en las partituras y nos permiten ver a qué orquestas pertenecían los materiales y en dónde se interpretaban. Entonces vamos organizando los distintos formatos instrumentales, datamos esos materiales, los catalogamos, los ponemos a disposición del público para su consulta y por supuesto para su posible interpretación. Tras el proceso de organización y catalogación de cada obra, el equipo de conservación de la Biblioteca Nacional hace las labores de preservación y elaboración de contenedores desacidificados hechos a medida para garantizar la prevalencia de estos materiales en el tiempo. La colección Rother Batuta está a disposición de todos los colombianos en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. Las puertas de nuestra colección están siempre abiertas a todos los colombianos y en particular a músicos profesionales y aficionados, musicólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores e investigadores en general. Los invitamos a visitar esta maravillosa colección y conocer un poco más acerca de los repertorios que han recorrido los caminos musicales de nuestro país. Sin más espera, vamos a dar paso al conversatorio entre nuestros tres invitados. Jaime Cortés Polanía, historiador, musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Angélica Rivera, bibliotecaria orquestal, jefa del Archivo Musical del Teatro Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, y Carolina Correa, musicóloga del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, como moderadora de esta conversación. A los tres, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Buenas tardes, yo soy Carolina Correa, musicóloga del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia, y tengo el placer de moderar este conversatorio entre el profesor Jaime Cortés, que es historiador, investigador, musicólogo de la Universidad Nacional, fue uno de los gestores de la maestría en musicología de esta universidad y la coordinó por varios años, y sin duda es una de las figuras de la investigación musical más importantes actualmente en nuestro país. Y por otro lado tengo a Angélica Rivera, quien es maestra en música de la Universidad Distrital. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia como bibliotecaria orquestal y actualmente es jefa del Archivo Musical en el Teatro Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile. Ellos dos tienen una relación muy particular con el Fondo Rother Batuta, que es el protagonista de este evento. Entonces, vamos a conversar con ellos acerca de la procedencia y la naturaleza e importancia de esta colección de partituras. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarle a Angélica si nos puede contar cómo fue su primer acercamiento con este fondo patrimonial y cómo, Angélica, cómo notaste tú que había un valor en ella y, bueno, cuéntanos cómo fue ese primer acercamiento. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí en esta tarde compartiendo en este conversatorio acerca del Fondo Patrimonial Musical Rother Batuta. Mi gran pasión hace más de 15 años quizás son las partituras y en el año 2006 inicié a trabajar en la dirección de la biblioteca de la Fundación Nacional Batuta en Bogotá, en la 9ª con 9ª. Y en ese momento venía ya de trabajar con partituras manuscritas en la colección Quevedo Sornosa, en la Biblioteca Nacional de Colombia. También había tenido pues, en mis manos muchas partituras manuscritas de la Banda Nacional, del Centro de Documentación Musical. Entonces, cuando llegué en 2006 a este nuevo trabajo, ya que fue un trabajo como estable en el que tuve un tiempo largo con la colección,
lo que más llamó mi atención no fueron estos impresos de la Fundación Batuta, organizados. Es una biblioteca muy bonita, educativa, que responde a las necesidades y a la misión de Batuta, sino me pregunté, estas partituras manuscritas y este fondo que hay aquí, ¿qué es? Entonces, el primer acercamiento fue de mucha curiosidad porque no entendía dentro de toda la colección este fondo patrimonial que era, y no había mucha o ninguna documentación acerca de su procedencia, de dónde salía, qué contenía. Entonces, pues ese primer acercamiento fue de mucha curiosidad porque ya conocía una colección, pues colecciones similares. Y de esa curiosidad también surgió y digamos que me parecía muy importante como también averiguar un poco qué era para poder gestionarla de la mejor manera. Evidentemente por ser manuscritos, por el color del papel, por el tamaño, por la cantidad de metros lineales, es una colección gigante. Lo que me pareció más acorde fue hacer pues como un contacto y un vínculo con un académico que me pareció súper, pues como que sabía, que podía saber y que podía valorar qué había ahí, y entonces llamé a Jaime Cortés, con quien hoy vamos a conversar. Muy interesante. Jaime, cuéntenos qué pasó una vez Angélica lo contactó. ¿Usted llegó a ese lugar a revisar qué había y qué encontró? Hola Carolina, hola Angélica. Bueno, en ese momento, la verdad no fui muy rápido a mirar las partituras, ¿no? Porque Angélica básicamente me dijo, aquí hay unas partituras que de pronto le pueden interesar. Entonces, yo sabía que tenía que ir hasta el centro, ir hasta Batuta, y finalmente logré ir. Entré en un cuarto muy pequeño, oscuro, donde solo cabía una persona, era un cuarto en forma de L. Cuando empecé a mirar una cantidad de partituras empastadas con los sellos de las orquestas de baile, ante todo orquestas de música popular de desde los años 20 más o menos hasta los años 50. Empiezo a verlos empastados con los nombres de las orquestas. Entonces, yo me sorprendí porque no conocía ningún archivo con ese tipo de material, e inmediatamente salí con los ojos abiertos y le dije, Angélica, esto es muy importante. No he visto este material en ningún otro lado, por lo menos en tanto material, ¿no? Porque es bastante material. Eso fue lo que sucedió básicamente. Y Angélica pues se entregó a sacar todas las partituras de donde estaban en un cuarto pues oscuro, no muy idóneo para almacenamiento, y apenas tuvo oportunidad de sacarlas de allí, pues las sacó y empezamos a mirarla con más detenimiento. Ok, y bueno, y Angélica, Jaime nos cuenta acerca de ese proceso, o sea, cuéntanos cómo fue tu gestión alrededor de ese archivo, de esa colección. Claro que sí, la gestión de ese archivo correspondió con un momento de un punto de giro de la biblioteca de la Fundación Batuta. Cuando yo llegué, se llamaba Banco de Música y básicamente era donde se depositaban partituras o se extraían partituras para las propias de sociales y de enseñanza y lo ya. Entonces hubo un punto de giro y el maestro Juan Antonio Cuellar, que era en ese momento el director de la fundación, quería hacer como formalizar la biblioteca de la Fundación Batuta, y tuvimos la posibilidad como de visualizar y de cambiamos de espacio, de estanterías, de iluminación. Pudimos llamar a un conservador de bienes muebles para que nos guiara un poco acerca de las corrientes que
aire, etc. Y en medio de toda esa renovación administrativa de la biblioteca de Batuta, pudimos, en el cambio de una oficina muy pequeña a una oficina más grande, saber realmente y poder ver la colección, el fondo musical Roter Batuta. Sacamos pues todas las partituras, todos los metros lineales, los organizamos en un lugar y ahí nos dimos cuenta en la biblioteca y en la fundación que era pues enorme, digamos, estaban en unos estantes altos, no había acceso a ellos, estaba más como en una bodega o en un lugar que no tenía fácil acceso, pero ya cuando quedó accesible la colección, pues fue gigante. Y la fundación hizo toda una gestión para conseguir también, como que acompañó el proceso de conseguir guantes, cajas, carpetas, materiales en general para propender por cuidar la conexión, porque no se destruyera, y también como que me respaldó en esa curiosidad de saber qué es lo que hay aquí. Ok, bueno, ahí nos hablas de un proceso de organización que parece dispendioso, parece muy complicado, requiere mucha gestión. Yo supongo que parte de ese proceso es el que da como producto un informe del Fondo Roter Batuta que está por allí en internet, que es fácil de encontrar. Yo sé que el profesor Jaime es quien está detrás de ese informe y me gustaría que nos contara cómo fue el proceso para lograr la descripción y toda la información que está allí consignada. Bueno, digamos que uno de los problemas que tenía la colección era que no sabíamos, y creo que todavía no sabemos completamente de qué se trata, qué es lo que contiene. Entonces, en el año 2016, me contactó Batuta a través de Catherine Surache y acordamos hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco más completo de qué era lo que tenía la colección. O sea, teníamos pues varias pistas, pero no sabíamos, no teníamos una imagen general. Entonces, lo que hicimos fue digamos, un acuerdo de colaboración entre la Universidad Nacional, en particular entre la maestría en musicología, y Batuta, de manera que la maestría pues aportaba digamos que el personal académico, que era un profesor, en este caso era yo, y un auxiliar de investigación, que en ese momento era el estudiante Carlos Benítez. Él estuvo entonces colaborando y trabajando intensamente en organizar buena parte de las partituras, reubicarlas, ponerlas algunas en carpetas y en cajas. Batuta básicamente abrió el espacio, aportó las cajas, digamos que los insumos necesarios para hacer este trabajo rápidamente. Eso pues dio como resultado una descripción muy general, ¿no? Pero ya un poco con más elementos. Una descripción de lo que tenía y lo que tiene el fondo, ¿no? Que, bueno, allí digamos que se confirma algo que todavía tenemos que reconfirmar, y es que el fondo venía de la familia Roter, que el fondo tiene la gran mayoría de documentos, como dije hace un rato, son más o menos de los años 1920 a 1950, 60. Los documentos más tempranos son del siglo XIX, son ante todo música popular, de las orquestas de baile, como la Jazz Banda Bolívar, la Orquesta Ritmo, la Orquesta Universal, bueno, en menor medida otras orquestas. Entonces acumulan una gran cantidad de material musical. Y finalmente el informe lo que
lo que dice es que tiene un gran valor histórico, que no conocemos otra colección tan amplia, que cubra un periodo tan amplio también en una institución pública. Entonces nos parecía fundamental pues poderla conservar. Y ya en ese momento pues Batuta empieza a decidir con esa información qué hacer, qué puede hacer con la colección, si es pertinente que quede o para dónde, cuál sería su mejor destino final. Y afortunadamente creo que fue la Biblioteca Nacional, creo que y el Centro de Documentación, creo que es un muy buen lugar para la colección. Sí, pues digamos que también desde allí estamos trabajando por continuar con el proceso de, pues primero conocer la colección, poderla describir al detalle, poderla catalogar, ponerla a disposición de los usuarios y de los investigadores. Pero me gustaría también conocer la visión de Angélica respecto a los grupos de partituras que conforman el fondo, ya que, pues, Angélica, tú tuviste como el primer contacto con este archivo. ¿Nos puedes contar? Por supuesto, claro que sí. Hay muchas obras, por ejemplo, para piano, que dan cuenta de la práctica de piano en el entorno de las casas en Bogotá. Digamos que es una colección enorme que es como fotos de cómo era la música y la práctica musical sobre todo. De repente, en mi trabajo como bibliotecario orquestal, que lo que gestiono son las bibliotecas para una orquesta, también tengo un sesgo que solamente veo cómo es la práctica a través de las partituras. Entonces, bueno, este repertorio para piano, hay repertorio para piano impreso en Estados Unidos, hay repertorio para piano manuscrito en Colombia, hay obras que están como que tienen la firma de quien las interpretó, bueno, qué sé yo, si las compuso, eso lo mostrará el CDM más adelante. Y sobre todo hay partituras que dan cuenta que existieron algunas agrupaciones, y no solamente que existieron, sino que tocaban. Yo recuerdo mucho, quizás uno de los ganchos que me dio a mí mucha curiosidad saber, venga, ¿esto qué es? Yo trabajé revisando el periódico El Tiempo desde 1910 para saber qué noticias había de música en el periódico El Tiempo. Y todos los días había unos sellos que decían Orquesta Unión Musical ofrece sus servicios musicales para toda ocasión. Y yo nunca había leído en la historia de la música era Unión Musical. Y consulté y miré, y básicamente esa orquesta, la Unión Musical, no existía. ¿Aló? ¿Ahí? Entonces veía sellos que decían Unión Musical en el periódico El Tiempo, pero no había ninguna otra evidencia que hubiese existido. Cuando estábamos en la mudanza de la colección del cuarto oscuro a este cuarto, a este depósito más grande, más bonito, y que estábamos como organizando, bueno, realmente la colección toda la organizó Jaime en un primer momento. Las partituras de la Unión Musical están en unos empastados, igual que, por ejemplo, la Jazz Band de Anastasio Bolívar, y yo dije, ya sabemos, ya vamos a poder saber qué tocaba la Unión Musical, y si las partituras muestran qué era, qué tocaban, cómo lo tocaban, si era una banda, si era un cuarteto de cuerdas de violín primero, violín segundo, violonchelo, si era una orquesta de, no sé qué sé yo, de guitarra, bandola, tiple. Es decir, las partituras dan una evidencia y nutren esa otra información referencial que existía de primera mano. Además, porque si la partitura dice saxofón, es evidente que había saxofones y que era una orquesta que podía ser de baile, etcétera. Ya hay que entrar en los repertorios y en el contenido intramusical de la colección. Pero pues evidentemente es una colección que da evidencia de un pasado musical que todavía no está escrito. Pues Angélica, tú tocas un punto bien interesante, y es que pareciera ser que no conocemos como deberíamos
las dinámicas alrededor de las prácticas de las músicas populares. Yo diría que también se puede ver a que, digamos, dentro también de los centros de documentación musical se ha tratado o se ha hecho un especial esfuerzo por preservar las fuentes alusivas a ciertos repertorios, a los repertorios académicos, entonces el programa de mano del gran auditorio, el repertorio también un poco canónico. Me corregirá Jaime si me equivoco, pero quisiera también saber si nos puede contar acerca de esta disponibilidad de fuentes para hacer investigación en músicas populares en Colombia. ¿Cómo ve usted ese panorama? Respecto a esta colección en particular o este fondo, pues ahí vamos a encontrar información valiosa, no sobre lo que comúnmente encontramos en los centros de documentación musical. Esto que son digamos, el repertorio académico o canónico, pero también hay otra cosa que ha gobernado, digamos, los criterios de selección de material para los centros de documentación musical, y es este sesgo de lo nacional, ¿no? Lo colombiano, ¿no? Dar como un gran peso a lo colombiano, sea académico o no, sea música popular o sea música tradicional, en fin. En este caso, lo interesante es que justamente no encontramos una gran proporción de música colombiana, entre comillas, ¿no? Música colombiana, sino justamente los repertorios que estaban sonando en ese momento, en los años 20, en los años 30, en los años 40, repertorio tanto colombiano como no colombiano, el repertorio internacional de música popular, lo que estaba sonando realmente digamos, en los escenarios públicos de baile, como los hoteles, algunos restaurantes, clubes, salones de baile, ¿no? Entonces, eso creo que es parte de lo interesante que tiene la colección. Si alguien la mira desde el punto de vista de qué hay de colombiano o qué tan colombiana es la colección de sus materiales, pues obviamente que no. Lo más colombiano que tiene es que se escuchó, se interpretó esa música aquí en esos lugares que mencioné ahorita. Entonces, digamos que sí tiene un gran potencial, desde ese punto de vista tiene un gran potencial para la investigación. Allí vamos a encontrar información que no encontramos en otra parte o que encontraremos en muy pocas otros repositorios de documentos musicales en nuestro país. Ok, ahora también me gustaría conocer también como desde la experiencia que tiene Angélica y desde su visión un poco externa a lo que pasa aquí en Colombia, ¿tú cómo ves la naturaleza de este archivo? ¿Qué lo hace tan particular? Y desde tu experticia, ¿cómo podrías describirlo? Bueno, cuando queremos pensar en cómo era una orquesta, miramos sus partituras y lo que sobrevive de esas partituras. Entonces, cómo era la Jazz Band de Anastasio Bolívar, o cómo era la Orquesta Ritmo, o cómo era la Orquesta Universal, o qué se escuchaba en los hoteles Regina, en el Hotel Granada, o en la Unión Musical que ya hablé. Vamos a las partituras y esta colección, digamos que cuando yo la vi, tenía la duda de si al organizarla quedaba todo completo, y no están todas las partituras. Hay algunos guiones, hay algunos pianos que permiten como completar el cuadro y saber cómo sonaba este repertorio, digamos que como un repositorio también para reconstruir cómo eran que sonaban esas orquestas, es bien interesante. Y también saber que en la práctica muchas veces las obras se interpretan, unos tomos, unos empastados, hay empastados con tomos en las que están todas las obras juntas, y los faltantes también dicen si lo que falta de esa colección
es de un instrumento sistemáticamente. Por ejemplo, siempre sabemos que falta el saxofón 2. Bueno, ¿quién sería el saxofonista? Se lo llevó, decidieron minimizar la colección porque ocupaba, pues si es tan gigante antes, no sé, pudo haber sido 3 veces más grande. Entonces habla mucho de cómo funcionaba la música en su momento. Es una vitrina al tiempo realmente, y habla de esa institución, de quiénes lo tocaron, de en qué momento lo tocaron. Recuerdo que hay unas partituras firmadas, por ejemplo, por Lucho Bermúdez o por Alex Tovar o por Pacho. Dice, wow, de verdad, y en qué momento y por qué y qué tocaron. Bueno, pues ahora en la catalogación y en el acceso en la Biblioteca Nacional vamos a tener un poco más ese acceso a poder unir los puntos y poder tener teorías al respecto. Muchas gracias, Angélica. Pues quisiera también preguntarle a Jaime a ese respecto, o sea, el tema de las orquestas de baile y el tema de estas dinámicas sociales alrededor de la música que se tocaba en esos grandes hoteles. ¿Cómo ve usted el aporte de esta colección para la investigación en esa área? Bueno, que por lo menos vamos a saber qué repertorios se escuchaba en esos hoteles. Por ejemplo, la orquesta Ritmo, la orquesta Ritmo ya la encontramos en Bogotá en 1937, 38, creo que es la primera referencia, y trabaja hasta los años 60, parece que hasta finales de los años 60. En la orquesta Ritmo tiene vinculación Lucho Bermúdez y Alex Tovar. De hecho, la orquesta Ritmo sirve como plataforma para la carrera de Lucho Bermúdez y de Alex Tovar. De allí se derivan sus respectivas orquestas. Entonces, digamos que estamos teniendo acceso a ese repertorio al cual no teníamos acceso antes. Esto que han trajinado en el caso específico, ¿no?, del Hotel Regina, por ejemplo, el Hotel Granada en los años 40, tenemos pues una imagen de ese repertorio, ¿no? Clara, ya una imagen más clara, que antes no teníamos. Ahora, teníamos información general, pero no específica, y ya la podemos empezar a mirar ya con más detenimiento. Y bueno, esto se replica hacia adelante, cronológicamente hacia adelante y hacia atrás. En otras palabras, vamos a tener una idea más certera de lo que era el repertorio de música para baile de estas orquestas populares en Bogotá. Que, como digo, no solo es la orquesta Ritmo, la Orquesta Universal, bueno, lo mencionó Angélica, ¿no? Pero también allí hay otras orquestas cuya documentación es mucho menor, ¿no? Sin duda la de la Orquesta Ritmo es la que prevalece sobre el resto. Sí, pues sin duda también el hecho que la colección llegue a la Biblioteca Nacional también implica pues un proceso para el entendimiento y para poner las partituras también a disposición. Pero entonces, ya para finalizar, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes respecto a este proceso, ya como el tema puramente de gestión para que esta colección llegara al Centro de Documentación Musical. ¿Qué creen qué implicaciones creen que puede tener eso, digamos, para el destino del fondo y para su posible uso? No sé, Angélica, si nos puedas responder. Sí, bueno, pues para mí es todo un honor, y agradezco mucho a la Fundación Batuta, a la Biblioteca Nacional, que me hayan invitado a conversar con Jaime acerca de este proceso. Yo, como comenté, llegué en el 2009 y vi unas partituras por allá en un estante guardadas. Luego como que sacamos todo el repertorio, luego pues poco a poco se fue organizando hasta el 2014, que estuve en la biblioteca de la Fundación Batuta, y luego con la organización que ya comentó Jaime, con el informe, etcétera. Me da mucha alegría ver los frutos de un trabajo institucional tan juicioso, tan arduo, tan difícil.
Y finalmente, la labor de la Fundación Batuta ha sido conservar, cuidar la música en cada cultura, en cada región, y con esta colección en particular, pues demuestra que realmente hace su trabajo muy bien, cumple su función institucional, y entregarla a la Biblioteca Nacional, pues es maravilloso que allá se puede hacer todos los procesos de laboratorio, de conservación, de fotografía, de digitalización, de acceso, que como corresponde para una colección así de importante. Entonces, pues ya ahí está como la colección puesta a disposición, y vamos a ver el enlace con la academia, cómo será, ¿no? Porque ese enlace también es paulatino, y yo creo que pueden venir cosas bien interesantes. Gracias, Angélica. Jaime, ¿qué nos puede decir al respecto? No, pues estamos muy contentos que este fondo sea tratado como fondo, que finalmente haya llegado a la Biblioteca Nacional, que enriquezca las colecciones del Centro de Documentación Musical, que entra sin duda en diálogo con lo que ya hay allí. Lo que resta hacer, pues, es lo que le compete a la biblioteca, que es, pues, intervenirla para estabilizar sus condiciones de conservación y, ante todo, catalogarla, ¿no? Para ponerla al servicio al público. Pues, sin duda, allí los investigadores que entren a mirar se van a divertir mucho, van a encontrar mucha información que seguramente los va a sorprender, tal vez otra no tanto, pero creo que es un buen fondo, es un fondo que no tiene otro equivalente en Colombia, yo no conozco, la verdad, otro que sea tan amplio, tan diverso, que cubra un periodo de tiempo tan extenso. Entonces creo que tiene unas características únicas que son llamativas en sí mismas, y bueno, no es fácil comprender la colección, pero espero que ya estando en la Biblioteca Nacional, pues ya esa tarea se pueda completar en algún momento. Ya se ha avanzado muchísimo, y bueno, fíjense, han transcurrido, no sé, Angélica, 10 años, un poco más de 10 años desde que miramos las partituras, y bueno, esos son los procesos lentos con este tipo de material, eso también es aleccionador. Claro, muy cierto. Y pues ahora que el profe menciona, me hizo acordar que precisamente al comienzo se refería al tamaño de la colección. Y es cierto, es una colección muy grande, o sea, hasta el momento llevamos algo más de 700 partituras catalogadas que ya están a disposición en el catálogo de la Biblioteca Nacional, pero eso no es ni el 15% del fondo, o sea, son muchísimas, muchísimas partituras. Pero entonces a mí me parece muy importante también entender que la gestión de ustedes y la labor de ustedes sin duda fue fundamental, y fue el primer paso para que hoy estemos también en este acto de entrega, y pues me queda agradecerles, toda la institución les agradece a ustedes por su inmenso trabajo, por su sentido de pertenencia con el patrimonio musical, y por haber sido los gestores iniciales de este proceso de entrega desde Batuta hasta la biblioteca. Entonces, sin más, les agradezco mucho también por su tiempo. Ha sido un conversatorio muy interesante. Espero también que para nuestros espectadores quede más claro la naturaleza de la colección que queda acá. Invitarlas también a que se acerquen al Centro de Documentación Musical. Allá estamos siempre con los brazos abiertos, esperando que vayan, que investiguen sobre nuestras colecciones, que las consulten. Y pues por lo demás, les agradezco mucho, y pues con eso damos por terminado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca, Adriana. Gracias, Angélica. Gracias a todo el personal de la biblioteca, y por supuesto a Batuta, a Caterine Surache, a Diana también. Y bueno, gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación, y qué agradable haber compartido con ustedes en esta tarde. Muy
muy agradecida con la Fundación Batuta y con la Biblioteca Nacional. Muchas gracias al profesor Jaime Cortés, a Angélica Rivera y a Carolina Correa por esta maravillosa conversación. Seguro que vamos a tener mucho que reflexionar a partir de esta charla y a querer conocer más a fondo el contenido de la colección Rother Batuta, la cual se encuentra a disposición de nuestros usuarios en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. De esta manera, damos por terminada esta jornada y nuevamente les agradecemos por habernos acompañado. Feliz tarde.